tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Hola, que Dios te bendiga, te saluda tu hermano y amigo en Cristo, Armando García, desde aquí, desde el Ministerio Red, esto es en Caguas, Puerto Rico, semanalmente, compartiendo la palabra de Dios, una palabra corta, sencilla, ¿verdad? Pero esperamos que sea de profunda edificación para tu vida y que la puedas compartir con otros y otras que necesitan escuchar la palabra del Señor. Recomendamos brevemente por acá la revista El Discípulo. Es una revista de educación cristiana para la educación cristiana transformadora. ¿Verdad? Esta revista la preparan nuestros hermanos, la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, ¿verdad? Es una revista, ¿verdad? Con unos temas bien intencionados, unos recursos, ¿verdad? Con un dominio teológico sobre los temas y tiene un bosquejo, tiene un narrativo, tiene una, ¿verdad? Una intención pedagógica para profundizar un poquito en la palabra del Señor. Así que la recomendamos grandemente. De hecho, es una revista utilizada en muchas iglesias, en las escuelas dominicales, en las escuelas bíblicas. Así es que semanalmente, ¿verdad? Viene bien hacer el estudio de la revista El Discípulo. También recomendamos el devocional El Aposento Alto. Es un manual, ¿verdad? Un devocional para devociones diarias donde hay experiencias de fe narradas por cristianos de todas partes del mundo. La fe viene por la escucha, por el oír de la palabra del Señor. Y qué mejor que la palabra en acción. Y como estos hermanos de distintas partes del mundo narran, cuentan cómo ha sido, ¿verdad?, su experiencia con Dios y aún en las dificultades, ¿verdad?, su relación con Dios, su fe en Dios le ha sostenido y, ¿verdad?, y cómo ellos han visto la mano milagrosa del Señor profundamente sosteniéndoles y ayudándoles en todo momento. Así es que recomendamos estas dos, ¿verdad? Esta literatura, la revista El Discípulo, ¿verdad? Para un estudio bíblico semanal y El Aposento Alto, un devocional diario, ¿verdad? Con testimonios de fe. Esta semana estaremos hablando un poquito de lo que es la verdadera fe, de cómo esa verdadera fe se vive realmente en la profundidad del corazón, ¿verdad? Más allá de la apariencia, es algo auténtico que se lleva en el alma. En Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre, en el contexto en el cual Jesucristo enseñaba, ¿verdad? A través de su ministerio, no solamente hacía obras, milagros, ¿verdad? Sanaciones eh, sobrenaturales, enseñaba profundamente, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel era un pueblo muy religioso, muy de mucha tradición, ¿verdad? Las tradiciones de la ley de Moisés. Era un pueblo que no estaba carente de tradición religiosa, era muy religioso y muy devoto a sus tradiciones y devociones. Pero Jesucristo no vino a eso.
De hecho, Él no vino a abolir la ley, sino vino a reconceptualizar lo que debía ser la tradición religiosa, enfocada en el reino de Dios, en los valores del reino de su Padre, porque lo esencial se estaba perdiendo, ¿verdad? Y solamente quedaban las tradiciones que se convertían en algo meramente cultural, común, carente de un sentido espiritual, de una verdadera conexión con Dios, que a fin de cuentas, ¿para qué queremos la religión? La queremos para poder acercarnos a nuestro amado y querido Dios, porque sin ese aspecto de estar conectados con Dios, de con honestidad acercarnos a Dios, de sentir a Dios en nuestro corazón, de servirle al Señor, la actividad religiosa se vuelve algo sin sentido. Tanto el ministerio de Juan el Bautista, predecesor de Jesucristo, ¿verdad? En la prédica, que era una voz que proclamaba en el desierto, hablaban del arrepentimiento, arrepiéntanse. ¿Y cómo que se arrepienta un pueblo que es escogido por Dios? Un pueblo que guarda la ley, que guarda las tradiciones, que va al templo, que lleva las ofrendas, que cumple con todo, ¿verdad? Que es bien religioso. Porque el arrepentimiento nace en el alma y en el corazón. Es algo que debe ser con honestidad y sinceridad, porque la tradición religiosa se puede llevar para la proyección ante los demás, para que los demás vean que uno es religioso, pero de eso no era lo que estaba hablando Jesucristo. Jesucristo hablaba de una relación con Dios, de una relación con el reino de Dios, que le permitieran a Dios que que el reino de Dios, ¿verdad?, permeara en los corazones los valores verdaderos del reino de Dios. Hoy en nuestros días podemos tener también mucha religión, muchas denominaciones, muchas actividades, ¿verdad?, de iglesia, y eso está muy bien y es algo hermoso, pero necesita ser impregnada, ¿verdad?, por la voluntad de Dios, por el propósito de Dios, que la dirección de Dios, la dirección espiritual que proviene del Espíritu Santo, sea el motor que dirija la fuerza de nuestro corazón, lo que nos motive, ¿verdad?, a servir al Señor a través, ¿verdad?, obviamente de nuestras actividades litúrgicas, pero llenas de la presencia de Dios, más allá de actividades producto de nuestra intencionalidad, sino producto de la intencionalidad y el deseo de Dios. En Mateo 7, versículos 21 y 23 dice, Jesucristo dice, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No se trata de decir Señor, Señor, porque de Dios, de Jesucristo, habla prácticamente todo el mundo habla de Dios y te venden a Dios a su imagen y semejanza, o sea, cada cual te habla de Dios según ¿verdad?, su concepción de Dios y lo que entiende de Dios. Algunos utilizan a Dios hasta para manipular a las personas, ¿verdad?, o para ese elemento de coerción. Sin embargo, Jesucristo deja muy claro en el Evangelio que de lo que se trata verdaderamente el reino de Dios es de cumplir con la voluntad del Padre. ¿Y cómo sabemos cuál es la voluntad del Padre? Bueno, pues tenemos la palabra del Señor, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a discernir, ¿verdad? No es un proceso tan fácil, hay que discernir con intencionalidad cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, para nuestra comunidad, ¿verdad? Para los espacios y el entorno en los cuales Dios nos ha permitido estar, ¿verdad? ¿Qué Dios quiere de nosotros? ¿Qué Dios desea? ¿Qué Dios anhela? ¿Verdad? ¿Cuál es nuestra vocación relacionada a los asuntos espirituales? ¿Verdad? ¿Qué Dios, verdad?,
cómo Dios nos quiere utilizar, cómo Dios quiere que sirvamos, ¿verdad? Y en ocasiones esa voluntad de Dios no necesariamente va acorde con nuestra propia voluntad o con nuestros propios planes y proyectos. Así es que hilar fino, entender a Dios, entender los valores del reino de Dios y dejarnos usar por el Señor, ¿verdad? Para poder así hacer lo que Dios quiere. Por eso Jesucristo decía, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de Dios, porque no es cuestión de decir Dios. Hay mucha gente que habla de Dios y Cristo y Dios y Cristo, pero sus acciones no son congruentes ni con Dios ni con Cristo. Por eso es importante hacer la voluntad de Dios, entender, comprender la voluntad de Dios y ponerla en práctica. No solamente decirla, hacerla. Para ello no podemos ser creyentes superficiales. ¿A qué me refiero? A creyentes nominales o creyentes que de la boca para afuera expresamos creer en Dios o, ¿verdad? Dios es meramente un discurso, Dios es meramente, ¿verdad? Una manera de expresar, ¿verdad? Someramente, ¿verdad? Lo que es nuestra fe. El llamado de Dios es a sentir a Dios en nuestro corazón, es a estar convencidos de que Dios es real, a creerle a Dios con la profundidad de nuestro corazón, que a pesar de los pesares, que no importa lo que ocurra en nuestra vida, mantengamos la fe en el Señor, mantengamos la fe en Dios, que vivamos el Evangelio del Señor Jesucristo, que compartamos fe y esperanza precisamente en un mundo que vive sin fe y esperanza, que podamos amar a todos los seres humanos, que podamos bendecir a todos los seres humanos, que podamos entender el Evangelio y vivir el Evangelio, porque esa es la voluntad del Señor, ¿verdad? Así es que buscar a Dios no debería ser una mera expresión, una mera intención, una meramente una verbalización de lo que es Dios o de lo que es el discurso, ¿verdad? Religioso, sino que debe ser algo que nazca en el corazón, una conversión real que es producto de la revelación del Espíritu Santo a tu vida. El Espíritu Santo es quien te revela a Jesucristo, quien permite que entiendas y comprendas los valores del reino de Dios, que te haga sentido lo que es la salvación, que te haga sentido, ¿verdad? Lo que es esa comunión, esa conexión con Dios, que te permite amar a Dios con la profundidad de tu corazón, que te permite renunciar a tu propio yo, ¿verdad? A tu vida terrenal, ¿verdad? A tu vida, ¿verdad? Humana, carnal, y te permite ver las dimensiones espirituales y te permite conectar con Dios y te permite hacer la voluntad de Dios, aunque humanamente no quieras hacerlo, te permite valorar la voluntad de Dios y agradar a Dios el Padre, vivir a Jesucristo, vivir el Evangelio, ¿verdad? Nos llena de felicidad. No es fácil porque el Evangelio es retante. Cosas como amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Bendecir a los que nos maldicen, amar a todos y a todas, hacer el bien sin mirar a quién. Son cosas que requieren, ¿verdad? Compromiso con Dios, comprensión de lo que es el reino de Dios y la disposición de hacer la voluntad de Dios. Pero cuando uno está convencido en el corazón, cuando ha habido revelación de Dios en tu corazón, cuando ha habido una transformación, cuando tus vendas, las vendas de tus ojos han sido quitadas y ves lo bueno y agradable que es cumplir con la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta,
que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, nos deleitamos en el Señor. Aunque sea difícil, nos deleitamos en cumplir y agradar a Dios, ¿verdad? Y poderlo hacer de manera auténtica, ser un creyente que se nos nota que realmente somos creyentes sin decir una sola palabra, porque vivimos el Evangelio, amamos al Señor Jesucristo y amamos a Dios y le permitimos a Dios que nos transforme para ser de bendición a otros y otras. Dice en Jeremías 29:13: me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Ánimo, hermano, busca al Señor de todo corazón, permítele al Señor en la profundidad de tu interior que te renueve, que te transforme, que te haga comprender cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para tu vida, que te permita disfrutar la presencia de Dios y que te permita, ¿verdad? Y te dé el ánimo para agradar a Dios el Padre cumpliendo con sus mandamientos. Que Dios te bendiga, comparte la palabra del Señor. Hay alguien cerca de ti que necesita escuchar fe y esperanza. Tú tienes un tesoro en tu corazón. Tú has creído en el Señor Jesucristo. Comparte esa palabra que le puede brindar ánimo, fe y esperanza a alguien y transformar su vida, ¿verdad? No solamente para el aquí y el ahora, sino para la eternidad. Que Dios te bendiga grandemente.